tenemos las características de este contrato de arrendamiento. Vamos a ver qué características tiene. En primer lugar, es un contrato consensual. ¿Ya? Y aquí quiero hacer hincapié porque en realidad todos los contratos son consensuales, pues, porque a mí no me pueden obligar a firmar o a tener un acuerdo sobre algo, ¿no? No me pueden obligar. Ya, ok. Por la Constitución nosotros tenemos libertad contractual. Nosotros decidimos con quién contratamos y bajo qué términos contratamos, ¿ya? Pero este contrato es... Yo sé que todos los contratos son consensuales, pero en este contrato va a valer mucho la consensualidad porque si bien en el Código Civil tenemos varias cláusulas que van a regular nuestra relación jurídica con el arrendatario, ¿sí? Lo que va a primar es lo que las partes quieran sobre este acuerdo, ¿sí? Recordemos mucho eso. Este es un contrato consensual. Las partes deciden. Y si llegan a términos no muy convenientes, o sea, en principio va a valer lo que las partes hayan señalado. Ahora, si hay una diferencia pues enorme, ¿no? Por decir, hay un aprovechamiento por parte del arrendador o un aprovechamiento por parte del arrendatario, ¿ya? Y alguno de ellos quiere reclamar, bueno, va a tener que ir al Poder Judicial, pues. Y ahí el juez revisará si fue lesión, si fue aprovechamiento, si fue un abuso de derecho, ¿no? Pero en principio las partes regulan su contrato, ¿no? Regulan las cláusulas de su contrato, los límites de su contrato, regulan ello. ¿Qué otra característica? De prestaciones recíprocas. Y esto puede parecer muy obvio, ¿no? También lo conceptual, puede ser muy obvio, puede ser muy, oye, Nalu, pucha, qué aburrido tu curso, estamos hablando de características, yo quiero ver casuística. No, no. Escuchen, esto es muy importante, porque que sea de prestaciones recíprocas quiere decir que las dos partes están obligadas a hacer determinadas conductas. Por una parte, el arrendador cede en uso y esa cesión tiene que ser sostenida durante el tiempo. El arrendador no puede meterse a la casa y decir, oye, me dio la gana de sacarte porque va a venir un familiar X y necesito el departamento, chao. Eso no puede hacer el arrendador. Entonces, la cesión tiene que ser temporal, tiene que ser continua. El arrendador no puede romper sus acuerdos, ¿sí? Lo mismo el arrendatario tiene que pagar la renta mes a mes. Y además, las otras obligaciones a las cuales se hayan pues acordado ustedes en el contrato. Entonces, es de una parte doy, de otra parte también doy. Es como una balanza. Ambos, es como dos pies que caminan. Uno, dos. Uno da, el otro da. Uno hace, el otro hace. ¿Qué pasa si uno no hace? ¿Qué pasa si uno deja de hacer? Si una parte deja de cumplir. Ah, y eso lo vamos a ver más tarde. Ahí se van a activar remedios. Aquí le vamos a dar poder al otro para que actúe. ¿Ya? Entonces, por eso es de prestaciones recíprocas, porque ambos tienen que caminar. Si uno deja de caminar, ¡plin! El otro sale y tiene ahí una defensa, que ya está ya prevista en nuestro Código Civil. Entonces, por eso es importante, ¿ven? Qué importante es que sea esta característica de prestaciones recíprocas. Muy bien. Luego, es oneroso. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace rato? ¿Qué pasa si yo no pago la renta? Si yo no pago, ya deja de ser arrendamiento. Deja de ser. Ya no es arrendamiento. Será otro contrato. ¿O qué será? No lo sabemos. De repente está de favor, ¿no? Pero no es un contrato de arrendamiento. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque uno puede celebrar un contrato de arrendamiento, pero si deja de pagar y el arrendador no hace nada, no dice nada, ¿m? ese contrato, ese contrato se desnaturaliza. Y ahí yo hice un video hace ya un tiempo en donde decía, ¿no? Si tu arrendador se puede quedar con tu casa, ya, se puede quedar cuando el contrato se desnaturaliza, pues. Si yo dejo de pagar y el arrendador no hace nada y pasa el tiempo, ahí se desnaturaliza el contrato. Y realizada la desnaturalización, el supuesto arrendatario, que vendría a ser alguien que no tiene título y que se encuentra en el predio, pues podría comportarse como propietario y eventualmente, pasando y cumpliendo los requisitos que exige la ley, podría convertirse en propietario. ¿Sí? Qué peligroso esto, ¿no? Y qué importante esta característica. El siguiente es un contrato principal. Es principal porque el contrato de arrendamiento no va a depender de ningún otro contrato. Este es un contrato que se celebra entre las partes y es un contrato primero, principal, ¿no? ¿Cuál es un contrato subordinado o un contrato accesorio? Por ejemplo, un contrato de subarrendamiento. El subarrendamiento depende del arrendamiento, ¿sí? Es más, el subarrendamiento va a durar mientras dure el arrendamiento.
Sí, entonces el contrato de arrendamiento es un contrato principal, primero, no va a depender de otro contrato, solamente va a depender de las cláusulas y de los acuerdos a los que hayan llegado las partes, ¿sí? El contrato de arrendamiento es un contrato principal, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de término. ¿Y qué pasa si las partes se siguen comportando como tal a pesar de que ya venció el contrato? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero seguimos hablando de un mismo contrato, de un contrato primero y principal, ¿ya? Y luego finalmente un contrato típico y nominado, típico porque está desarrollado en nuestro Código Civil, está normado, ¿no? Y nominado porque tienen nombre, ¿no? Es contrato de arrendamiento, ¿ya? Hay contratos que son atípicos, ¿ah? O innominados también. Hay contratos, el Código Civil no prevé todos los contratos, ¿no? Y de hecho, las partes, los ciudadanos, las personas, tienen todo el derecho a celebrar los contratos que se inventen en su cabeza, ¿no? O sea, esa es pues la libertad contractual, ¿no? Amparada constitucionalmente. Las partes pueden hacer los contratos que ellos se imaginen, no sé. Y ahora cuando hay más tecnologías, me imagino que se pueden hacer muchas cosas más, ¿ya? ¿Y cómo se regulan esos contratos atípicos o innominados, ¿no? Bueno, habría que analizar el contrato y analizando la naturaleza de ese contrato, podríamos decir, oye, este contrato tiene un poco o tiene gran parte de arrendamiento, pero también tiene comodato, pero también tiene locación de... Entonces, dependiendo de cuál sea la naturaleza, ahí vamos a utilizar lo que el Código Civil nos diga de arrendamiento, lo que nos diga de tal, lo que nos diga de tal, ¿no? Pero siempre va a imponerse lo que las partes acuerden. ¿Ya? A menos que sea muy abusivo, como les dije, ahí sí las partes pueden acudir pues al órgano judicial, al poder judicial, para que un juez decida por ellos.